AudioJungle. Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo. Nosotros somos Arquitectas en Contexto y estoy aquí con Nailin y con un invitado súper especial en el cual vamos a abordar un tema muy interesante que es BIM. Estamos con Domingo, es un arquitecto en diseño bioclimático con máster en metodología y tecnología BIM en Revit, que fue donde estudió en el Instituto Boutique en Madrid y actualmente está haciendo la maestría en arquitectura en la UAC y además es docente en herramientas digitales como Revit y AutoCAD y SketchUp también en la UAC. Bienvenido, Domingo. Sí, Hola, ¿cómo Domi. están? Qué gusto me Muchas da verlos. gracias por estar aquí. Estamos súper emocionadas. Bueno, yo le digo Domis porque, pues no sé, Y hay por la confianza. confianza. Al contrario, gracias por Este, invitarme. y pues nada, queremos ahora sí que abrirte el micrófono y yo creo que quisiera empezar que nos platiques un poquito por qué decidiste especializarte en temas BIM, porque creo que faltó por ahí en su semblanza, que a mí me tocó hacer un diplomado contigo, pero en Ujú. BIM, pero de ArchiCAD. Así Y es. supongo que ya tiene un chorro, ¿no? Y ya después te especializaste. Entonces, ¿por qué BIM, Domis? ¿Qué es BIM y por qué? Vale, mira, es bien interesante porque durante mis estudios yo no me consideraba para nada muy ágil en el uso de los softwares. Yo más bien los consideraba como un medio para seguir haciendo arquitectura y era pues la herramienta que yo utilizaba. Durante estos cursos de actualización, tomamos juntos un curso de AutoCAD en el cual nos pudimos especializar, de AutoCAD, de ArchiCAD, en el cual nos pudimos especializar un poco más. Y eso despertó mucho mi interés. La verdad es que ver el potencial de un software como ArchiCAD, que trabaja bajo la metodología BIM, que por lo general vamos a encontrar mucho esta analogía de que es como una super navaja suiza con la cual puedes hacer de todo, pues esa herramienta para llevarla hacia hacer arquitectura me pareció muy interesante. Esto desembocó en hacer una investigación de tesis de licenciatura junto con la arquitecta Mari Carmen, eh, sobre una implementación de una metodología BIM. Al principio parecía muy sencillo, parecía, ok, vamos a utilizar ArchiCAD y desde ArchiCAD vamos a implementar BIM, pero esta investigación nos llevó a develar la gran mentira que todos vemos, sobre todo en los cortes comerciales y los anuncios de los cursos, que es con BIM vas a hacer tus plantas, tus cortes, tus fachadas y vas a hacer todo tu proyecto más rápido, ¿no? Y fue descubrir, y bueno, más bien investigar cómo es una metodología para lograr un objetivo en específico. En nuestro caso, queríamos hacer un proyecto de una metodología enfocada para hacer una revisión de proyectos y de reglamentos usando un modelo tridimensional o lo que, bueno, ahorita le voy a empezar a llamar un gemelo virtual para no utilizar la palabra modelo por algo que vamos a ver en un momento. Dentro de este desarrollo de la metodología, veíamos que no es nada más el uso del software. Ya lo sabíamos, ya este spoiler ya lo tenemos en todos lados, que usar ArchiCAD no es usar metodología BIM, o usar Revit no es usar la metodología BIM, ¿Qué? pero es distinto escucharlo, es distinto que te lo digan, a ya vivirlo en una implementación y empezar a ver que en términos como eh, entrega de proyecto integrado o que va un poco enfocado hacia el uso del software para gestionar información, que es como, sabes, lo que yo pensaba que la metodología BIM es un cachito de todo lo que en realidad abarca. Entonces, para hacer el desarrollo de esta investigación, lo complementé con un estudio de máster en Boutique de New School de metodologías y tecnologías BIM, pero ya es enfocado en Revit. La verdad es que todo este tiempo antes de estudiar este máster fue enfocado hacia el uso de ArchiCAD y pues igual y ahorita conversamos un poquito sobre ArchiCAD, Revit, ese encontronazo que hay entre los dos softwares, pero pues al final son los medios para llevar a cabo una metodología BIM. Y fue empezar a desarraigarme de, "Oye, yo hacía esto en ArchiCAD y no lo puedo hacer en Revit, pero pues los softwares tienen facilidades para llegar a un fin. Y eso es parte de la esencia
de la metodología BIM, cuál es el fin de la información de lo que tú quieres, de el edificio que vamos a hacer. Entonces ahí empezó a nacer todo este interés por la metodología. Está padrísimo y me gustaría como que nos aclares, porque creo que es una de las cosas que más tienen duda los que empiezan en este mundo, es si nos podías decir con palabras mortales qué significa metodología BIM, porque me Ujú, pasa mucho con mis alumnos que les digo, a ver, cuando ustedes utilicen programas BIM tipo Arquicad o Revit, no es que les dé toda la información, porque para ellos es como un, un programa que les da más fácil sus cortes y tenemos luego problemas de representación gráfica y calidad de línea cuando realmente no se dan cuenta que no es un programa de dibujo, ¿no? Que es el error de los que todavía no se meten muy de lleno, ¿no? Es eso, una metodología, ¿no? Entonces, ¿cómo nos los podrías explicar? vale. Em, Mira, se me hace interesante porque justo un cambio en mi metodología pedagógica ha sido no abarcar el uso de un software como Revit, que nos ayuda a llevar a cabo una metodología BIM, como parte elemental de la metodología, sino empezarlo a ver desde un software de dibujo y modelado para que una vez teniendo control de un sector del software, enfocarlo ahora hacia cómo usar esto para generar información, porque se nos olvida mucho cuando empezamos a modelar que los planos son un medio de información, ¿sabes? Que el hecho de que nos den números como en una cuantificación no quiere decir que no sean información y sigue siendo un método muy usado. Digo, por poner el ejemplo, no hacemos construcciones con iPads y estaciones en todos lados para que todos los trabajadores de la construcción podamos ver el modelo, los planos. Seguimos trabajando con planos impresos en papel. Entonces siguen siendo un medio de información. Y perdón que haga este énfasis, pero pues ahí va un poquito la I del BIM, de la información, Ujú, que pues para clases de licenciatura que están como en cuarto o sexto semestre, depende de la metodología de la universidad, pues pareciera que como ya está todo el modelo, se olvidan de la información de los planos y más bien hay que formar una base en esa gestión de información para después gestionar más información y no aventarlos y decir, vamos a hacer modelos y de aquí va a salir todo sin establecer un fundamento de dibujo. Porque al final de cuentas, digo, esto se ve reflejado en la práctica profesional. Ya lo han visto planos hechos con los pies, digo, que son una raíz de decir, esto hace todo. Este software es BIM. Y entonces así ya están las plantas, mándalas a imprimir. Me pareció interesante el comentario. Y ahora sí, a mí me gusta la definición de Building Information Modeling, pero la desengrano un poco. Si yo me baso en en unas normas británicas de las PAS, BIM le llaman Building Information Modeling, o vaya, el verbo de modelado de información de la construcción o de un edificio, que ahí también hay algo bien interesante para mí. Pero a mí la parte de la M del modelo o del modelado, yo no la llamo modelado, yo la llamo modelo, pero Mm, no la llamo como un modelo tridimensional. Cuando digo modelo, estoy pensando en la palabra modelo como modelo de negocios, ¿vale? No un ujú. gemelo virtual, una geometría 3D, sino un modelo, pero de información. Y el building, pues muchos lo asociamos o lo hemos llegado a asociar a la construcción, porque es donde naturalmente decimos, ahí está lo interesante de BIM, en cómo construir y es construcción. Pero ese building yo lo interpreto más como edificio. Y entonces es el modelo de información de un edificio. Claro, más allá de del verbo construir, ¿no? Que es a lo que te refieres. As- Así Sí. es, porque recordemos que es solo una fase, es solo o sea, de todo el ciclo de vida del edificio, desde que estamos nosotros en la oficina empezando a planear, empezando a desarrollar el concepto, ya existe ese edificio, ya está generando gastos, porque ahorita vamos a ver que se trata un poco bueno, ya spoiler alert, ¿no? Se trata de dinero, la metodología BIM,
Entonces, desde que empezamos a trabajar, ya estamos haciendo un gasto en ese edificio y la construcción es solo una etapa en donde se hacen gastos dentro de todo el ciclo de vida del edificio. Entonces, hablar de construir es hablar de una etapa de 7, 8, 20 que pueda tener todo el ciclo de vida del activo, del edificio. Y pues Justo es lo que no iba a decir. gestionamos. Justo es lo que Adelante, iba a decir. adelante. Algo que a mí, donde yo he visto que se habla mucho de la metodología BIM, es justamente hablando de economía circular y ciclo de vida de los edificios. Es un tema que a mí me gustaría especializarme más adelante, que es un tema que me apasiona, pero es como bien, bien, bien complejo de integrar. Y de la información que yo he investigado y que justo he aprendido pues el diplomado que tú también tomaste, ¿no? El de eficiencia energética, no sé si recuerdas, en el apartado del Sí, ciclo de claro. vida del edificio y todo eso, se me hizo bien interesante las gráficas que manejaban de todas estas etapas del ciclo de vida del edificio, donde la construcción es la etapa más pequeña, ¿no? La planeación y la construcción, ¿no? La etapa del tiempo en el que se usa y el fin de vida del edificio, pues es más importante. Y justo la metodología BIM, lo que yo entiendo es que te ayuda a gestionar toda esa información, porque es tanta la información que requieres que, pues sí, obviamente programas exclusivamente de dibujo no son suficientes, ¿no? Y antes, pues tal vez tenías que utilizar 20.000 programas para gestionar cada una de las especialidades. Y este tipo de programas, BIM, justo integran todo esto. Es lo que yo entiendo. No sé si por ahí va. Ujú. Estoy de acuerdo con el 95% de tu definición. Solo hay una cosa que me llama la atención y que es una idea con la que nos vamos cuando empezamos a hablar de esta metodología y es que maneja toda la información, Ok, ¿vale? Eh, yo creo que hay que seguirlo viendo como parte de una metodología y como herramientas para llevar cierta información a cabo porque la realidad es que nunca hacemos toda la información de todo un edificio. sí, no. Cuando planeamos un edificio, no planeamos su demolición. Hasta que lo vamos a demoler, generamos esa información. Entonces, esta geometría, este gemelo virtual del edificio tiene un fin, ¿sabes? O sea, si su fin es generar planos, ese es Ujú. su fin y esa es la información que estamos generando. Si es generar costos, ese es su fin. Puede tener los dos fines juntos o puede tener más. Y vaya, estos llegan a ser, bajo una metodología, unas metas BIM. O sea, hay un objetivo que cumplir con este modelo. Entonces, nada más para hacerte el comentario, ¿no? Que puede llegar a ser bien bonito decir toda la información. Vamos a gestionar toda la información del proyecto y pues al final no es cierto. Al final, es más, cuando hacemos planos ni siquiera terminamos. Nunca Sí, estamos no. satisfechos con toda la gestión del plano. Y hay un punto en el que tenemos que decir, hasta Sí, aquí llegó esta totalmente. info. Entonces, por eso es bien importante irnos a metas, porque si no, yo me voy y me sigo y llego a Nunca modelar acabas. hasta el mortero del ladrillo, porque para cuantificarlo, ¿no? Por poner un ejemplo un poco soso, ¿no? Por así decirlo, pero porque no vamos a llegar a modelar esa información, o tal vez sí, depende del uso del modelo, de la geometría virtual. Oye, y por ejemplo, la parte BIM, o sea, he visto que cuenta como, por así decirlo, con distintas dimensiones. Para las personas que, pues que no lo sabemos, como consta de, o sea, haciendo relación a esto de toda la información que uno conlleva en un proyecto BIM, Ujú. ¿cuántas o hay un límite de dimensiones? Si sí, ¿cuántas son? Y como en qué podría consistir como cada dimensión de una manera como de decirlo como más entendible para los que sí decimos qué. O Eso apenas lo los que nos conocí en estamos la tesis adentrando de Domis. a ese mundo BIM, ¿no? Sí, Es sí. todo un tema, ¿verdad, Domis? Platícanos. Eh, Mira, Ah, pues voy, no se voy a van a abarcar robar este su tema. tesis. Está la información ahí pública, ahí le buscan Su tesis y la está van a muy buena, voy a encontrar. hacer este paréntesis porque, o sea, más allá del objetivo que buscaban, creo que lograron una como especie de compendio
de información como muy, muy clara de todos estos temas justamente. Entonces, yo que pues digo, al final la conocí no tan al detalle porque pues yo no fui su directora, fui sinodal, pero pues estuve apoyando como en temas muy específicos, pero sí, o sea, me hablaba en chino, Ujú. pero sí aprendí muchas cosas con su tesis. Sí, claro. Bueno, para puntualizar, pues el manejo de la metodología BIM no es todo software. Vaya, el software es la herramienta para llevarla a cabo. Los conocimientos de gestión de proyectos para los reglamentos era lo interesante. Ya después nuestra chamba fue aterrizarla hacia el uso de software y de reglamentación a través de otros softwares anexos a Revit y ArchiCAD. Pero, pero no hay que olvidarnos que pues, pues, ya lo dije como 20,000 veces, pero es el uso del software. De hecho, hay una frase bien bonita que es como, la metodología BIM es 90% sociología y algo así, y 10% uso de software, porque tiene que ver con la implementación de, ay, me contradigo, pero de capital humano, de personas que acoplen la metodología. Y pues una parte sí es el manejo del software, pero a veces nos enfocamos más en ese 10% que en este otro 90% que es Más trabajo con importante. reglamentaciones, ajá, eh, conocimientos de bioclimática para después llevarlos a cabo en el software. Y, y bueno, ya voy a puntualizar, aprovechando que hice este puente, para hablar de los niveles BIM y de los niveles de madurez y de las dimensiones. Lo de las dimensiones, hay 7 dimensiones hablando de la metodología. La primera dimensión, eh, vamos a obviarla, vamos a trabajar a partir de un punto y vamos a hablar de la segunda dimensión. Cuando estamos trabajando en 2 dimensiones, estamos trabajando en softwares como AutoCAD, ¿vale? Donde la información es generada a través de dibujos y no a través de una geometría tridimensional. Estas primeras 3 dimensiones suenan como un poquito obvias, porque la tercera dimensión es cuando ya trabajamos bajo un modelo y nos enfocamos en ese modelo para representar eh, de manera precisa, vamos a ponerlo entre comillas por el momento, cómo es que será o cómo es el edificio. Tiene que ser una representación del edificio y ya después de ahí sacamos información en 2D. Luego la cuarta dimensión ya no va en relación pues, esta, este volumen espacial, sino que va dirigido hacia el tiempo. ¿Cuánto tiempo vamos a demorar en hacer etapas del edificio? Es planificación, ¿vale? La cuarta dimensión. Entonces, si ya te estoy diciendo que vamos a llegar a una cuarta dimensión, es porque el modelo tridimensional, la geometría tridimensional, me va a servir para hacer esta planificación. Porque voy a modelar lo que es un muro y ese muro debe de reflejar esa información de coordinación. Luego, la quinta dimensión es una dimensión de costos. Ok. Es una dimensión de que eh, si el muro yo lo modelo por capas, si yo modelo la capa de yeso, tiene que tener dentro ese elemento, esa extrusión, la información de que va a costar por metro cuadrado tanto, o por metro cúbico, o no sé, depende del material y cómo lo cuantifiquen en la oficina que va a implementar la metodología, porque no hay una regla escrita. em, y va a estar reflejado directamente con el tiempo que va a tardar. O sea, ya hay una conexión entre estas 3 dimensiones, la tercera, la cuarta y la quinta. Hay un volumen que tiene la información de cuándo se va a construir y cuánto tiempo se va a tardar y cuánto va a costar. Entonces ya toma relevancia decir que un muro, en vez de modelarlo con material genérico, pues ya debe de tener información como las capas de ladrillo, de mortero, de algún aislante, y esto está especificado en especificaciones, que es un tema que vamos a tocar un poquito más adelante. Ujú. Luego la sexta dimensión, me gusta mucho, es muy interesante, porque va relacionada a la sostenibilidad.
Bueno, así se llama, ese es el título. Pero lo que indica es que el nivel al cual va a llegar el análisis de ese edificio es a un cálculo energético. Entonces vamos a ver em, cuánto necesito de capa de poliuretano si es que vamos a aislar el edificio y ver cómo funciona, pero basado en ese modelo 3D. O sea, ya nos vamos como regresando poco a poco a la volumetría. Entonces, toma más relevancia el hecho de decir, si lo tengo que cuantificar y lo tengo que modelar, pues ese modelo, además de tener información de costos, también va a tener información del material, como cuál es su coeficiente U, cuál es su espesor, porque pues vamos a sacar el lambda del material y todo esto tiene que reflejar una realidad, la realidad del material. ¿Vale? Ya no es información aislada, sino que siempre está reflejando algo y siempre va a contestar a para qué es ese edificio. Porque ahora vámonos al otro lado, imaginémonos que vamos a generar toda esta información y luego no la vamos a utilizar. Entonces son horas pagadas en oficina, es electricidad invertida y al final no hay un uso. Entonces por eso es que hay que ser puntuales en para qué vamos a utilizar esta volumetría tridimensional. Y la séptima dimensión, a ver, espérame, que se me olvida siempre esa última. Ahorita te la Ya me había digo. sorprendido que todas de memoria hasta ahorita. La séptima es bien interesante. Es la administración del facility management o de, o de el funcionamiento de las instalaciones, pero no solo instalaciones como tuberías, ¿no? Sino todas las instalaciones y todas las amenidades de un edificio. Vaya, es la gestión del edificio ya en un estado activo, ya pasando la etapa constructiva, Como de mantenimiento y monitoreo. como de mantenimiento. Ok, qué interesante. Oye, y tengo una duda. Yo recuerdo de Ujú, tu tesis que también había unos niveles, no tanto de dimensiones, sino nivel de detalle del modelo. No sé si nos ujú. puedas platicar un poquito de eso. Vale, esos son las especificaciones. Lo que nos decías. Ajá, vamos a poner como una situación en la que tú eres una arquitecta con tu especialidad en arquitectura bioclimática, Ujú, tu maestría en arquitectura sustentable. ujú. Y pues todo eso lo aplicas directamente a modelos. Y porque haces tus cálculos, pues no de memoria y no lo haces en papel, los haces a través de un software, ¿no? Entonces, yo tengo que hacer un modelo y te tengo que asegurar que vas a poder hacer el cálculo energético de ese modelo. Entonces, tú como especialista, como la project manager en especialidad en arquitectura sustentable y bioclimática, me tienes que decir qué información necesitas del modelo. Necesito el coeficiente de conductividad del material, De necesito el espesor, aislamiento, el lo que sea. aislamiento. Entonces, yo tengo que llegar a un nivel de detalle geométrico del modelo. Tengo que llegar a modelarte las capas de los muros y de los suelos. También necesitas la información, cuánto va a valer ese valor U del material. O por ejemplo, para alguien que va a hacer un cálculo estructural, Ujú. cuál es la resistencia del concreto que estás modelando ahí. Ya no la pongo yo de memoria, ya tiene que verse reflejada en ese modelo y eso tiene que estar especificado por niveles de definición. Ah, ok. Entonces vamos a ir de un nivel básico a un nivel muy, muy detallado. Un nivel básico sería una extrusión simplemente para hacer un muro. Un nivel medio, por poner medio, básico, medio y avanzado, sería el hecho de que se vean reflejadas las capas. Ujú. Y un nivel avanzado sería que eso ya tuviera información incrustada, Sí. ¿vale? Sí, porque hay mucho tipo de Entonces, información ajá, que le puedes meter. claro. Y volvemos a lo mismo. Si yo necesito ver cuáles son las capas del muro para hacer mis planos de albañilería, pero en la vida voy a hacer un cálculo energético,
¿para qué te pido el nivel avanzado de información? Me voy a Ajá. tardar el doble de tiempo, porque igual y modelarlo con capas me tardo 5 horas, pero meterle información a todos los materiales me tardo otras 5 horas. Y al final el resultado da lo mismo, porque no Ujú. voy a utilizar esa información para, no Porque voy a solo te piden explotar los toda esa información. arquitectónicos, ¿no? Ujú, exacto. Si solo me piden los arquitectónicos, ¿para qué modelo capas? Ah, ya. Sí, por eso decías la importancia, ¿no? De para qué vas a utilizar esa información, qué es lo que necesitas y ya de eso sale cómo vas a alimentar el modelo, ¿no? Exacto, Se me exacto. hace Me gustó algo, mucho como lo dijiste. se me hace algo como bien, o sea, bien impresionante. Quisiera que nos platicaras en lo que conoces, porque obviamente nosotras no estamos empapadas en el tema. ¿Cómo funciona esa metodología, bueno, ese tipo de forma de trabajar eh, eh, en México con relación a otros países? Tú, por ejemplo, que hiciste el máster ¿cómo se llama? En Europa, bueno, en Ajá. Madrid, y, y seguramente es muy diferente. Y bueno, junto con la pregunta, también un dilema enorme, por ejemplo, aquí en Querétaro, que si Arquicad o Revit, que es algo muy chistoso, porque siento que justo aquí, ya tú me lo dirás, está como que muy, no diría Muy liberado. 50-50, pero muy moneda al aire, que te toque en algún lugar donde te pidan uno u otro. Por lo menos yo lo he visto en mis alumnos que ya buscan trabajo y siento que en otras partes, como por ejemplo el Arcmanes, que tú, según yo tú también eres fan, Ujú, que bueno, para los que no sepan es un youtuber, arquitecto que quisiera que fuera mi abuelito, que habla mucho de herramientas digitales, ¿no? Y justo una vez sacó un video sobre cómo sondear de dónde vives, qué software es el que más se utiliza, ¿no? ujú. Y entonces, independientemente, bueno, esa es una, ¿no? ¿Cuál se utiliza más? ¿Y cómo va avanzando? Sobre todo quiero que no lo platiques porque de eso iba mucho tu tesis, ¿no? Para ver cómo se iba a aplicar aquí, pero pues, ¿cómo va eso? Vale. Mira, primero te platico muy a rasgos generales cómo es que se llega a una implementación de una metodología BIM y ya de ahí nos vamos hacia México. Súper. Esta metodología nace a raíz de inversionistas queriendo ahorrar dinero, ¿vale? Ese es el fin máximo de BIM, de la Oh metodología BIM. no, A caí. veces, sí, sí, fíjate que sí, ya estando yo abajo, así como de caí, Y yo con me pocos convertí en lo que juré recursos. destruir. Ajá, exacto. Ahora democratizo el conocimiento y lo esparzo. Pero, luego nosotros como arquitectos, ya una vez que nos presentan la metodología junto con los softwares, decimos, esto para, esto es para el proyecto, ¿sabes? O sea, esto es una inversión de tiempo y de herramientas para desarrollar el proyecto, porque no sé ustedes, pero a veces, pues yo hago mis proyectos con cierto amor, ¿sabes? Sí, Y de claro. repente no, pues la realidad es que es una cuestión de ahorro monetaria y le voy a invertir a horas de oficina para ahorrarme dinero en horas de construcción y de mantenimiento. Entonces, básicamente así se estructura. Pero, al igual que todos los proyectos, todo esto nace de una necesidad, ¿vale? Entonces, hay un cliente que tiene una necesidad para hacer un proyecto de un edificio. Quién sabe si desarrollar el concepto, si construirlo, si gestionar su mantenimiento. Pongámoslo de un edificio, ¿no? Y luego viene la oferta de cómo voy a abarcar yo esas necesidades, ¿vale? Entonces, primero el cliente nos va a presentar cuáles son sus requerimientos. Antes se presentaba un documento que se llamaba Information Requirement o requerimientos de información del empleado, que en pocas palabras es un documento que me dice, oye, ¿sabes qué? Yo de la metodología BIM para hacer este proyecto arquitectónico, necesito que desde el modelo me calcules estructuralmente todo, ¿vale? O necesito que de ahí saquemos los planos, que este es el requerimiento básico de Ujú. prácticamente todos los proyectos. O necesito eh, que como voy a sacar
una certificación LEED, desde aquí me hagas el cálculo. Entonces necesito estas tres cosas que son básicas. Y yo, como una persona, un practicante de la metodología BIM, le voy a decir, claro, claro que yo, Con yo no aguacate. digo que no, pero digo que claro que lo hacemos, pero le voy a tener que presentar un documento que le certifique a él que yo voy a hacer la metodología bien, bien, de acuerdo a lo que él me pide. ¿Vale? Entonces digo, ok, ¿necesitas hacer el cálculo estructural? ¿Vale? Yo o en mi oficina tengo un ingeniero que trabaja con robot. Entonces, la parte arquitectónica se hace en Revit y se exporta a robot y desde ahí lo calculo. Simplemente le estoy diciendo cómo voy a solventar su necesidad. Igual, con el cálculo energético. Yo lo hago de esta forma, ¿vale? Entonces, quizá para un cliente que quiere una casa, pues suena como de, tú dime qué software usas y vamos. Ujú. Pero también nos vamos a llegar a topar con grandes empresas, no se voy a decir una al azar, como McDonald's, que eh, McDonald's no construye, pero tiene su oficina de gestión de proyectos, donde si van a hacer una sucursal no sé, en el Distrito Federal, bueno, en Ciudad de México, No, ya te eh, quedaste muy atrás. es que Ya yo es soy de Ciudad de allá del México. DF. Mi acta de nacimiento dice del DF. Y entonces, McDonald's vas a ver perfectamente, bueno, no como tal McDonald's, sino su equipo de gestión de proyectos, va a necesitar ese proyecto en Revit. Entonces, si yo te digo, yo te solvento tu proyecto y yo lo hago con ArchiCAD, es como, de, muchas gracias, pero mis requerimientos no los estás llevando a cabo, porque yo lo necesito en Revit y simplemente no los estás cumpliendo. Entonces, no hay que pensar solamente en un cliente que no sabe nada. Hay que pensar no sé, por el edificio de Reforma, pues, seguramente fue generado con la metodología BIM y tuvo que haber impuesto sus requerimientos de información del edificio, que no son como tal del proyecto arquitectónico, es de cómo voy a gestionar la información del edificio. Y esto que iba. Vale, ya, íbamos en el desarrollo de esta metodología. Entonces, yo le presento esta contrapropuesta de cómo voy a solventar eso. Pero para un cliente al que le haga una casa, pues solo soy yo, me está contratando, ¿no? Pero puede que ahí vaya a ser un concurso, una licitación, y muchos otros despachos van a presentar este documento que responde a los requerimientos. Y este documento se llama BEP, es Mm, BIM Execution Plan, plan de ejecución de la metodología BIM. El cliente, vamos a pensar en un cliente así como el que les comentaba de McDonald's, su departamento de gestión de proyectos, va a analizar todos estos planes y va a verificar cuál es el ideal para llevar a cabo la construcción del edificio. Y una vez que se acepta, ya se hace un BEP, un plan de ejecución sólido con todos los requerimientos del proyecto. Y ese documento se vuelve un documento contractual. ¿Vale? Yo ya pongo en un contrato, si tú necesitas hacer el cálculo estructural, yo me comprometo a darte un modelo estructural que va a tener este nivel de definición porque vas a hacer las columnas y vas a hacer las traves y desde ahí lo vas a tener que calcular. Porque contractualmente estoy diciendo que te lo voy a cumplir como tú me pediste en el requerimiento. Se hace un Master Information Delivery Plan, que es un Excelito en el que digo, en tal fecha entrego tanta información y en tal fecha se coordina tanta información y simplemente es una gestión de cómo voy a entregarte la info. En un momento vamos a comentar cosas un poquito más detalladas del plan de ejecución BIM, que siento que es muy interesante y esta es la clave para implementar la metodología. Pero ya después de que yo entregué el plan y de que entregué cómo voy a entregar ese plan, se pasa a una fase de ejecución y esa fase de ejecución está dividida en más fases, ¿vale? Que son las fases de un proyecto, porque hasta el momento no hemos echado raya en ningún momento para decir cómo va a ser el proyecto, qué dimensiones va a tener y vamos a empezar desde la conceptualización hasta entregar las llaves del edificio. Entonces,
puede que ya haya un proyecto hecho y yo solo necesite la metodología BIM para construirlo, entonces solo enfoco la información para construirlo. Pero también hay herramientas que no solo pensemos en ArchiCAD y Revit para desarrollar un concepto, para pasar ese concepto a una planimetría y para pasar ese concepto a un modelo. Y luego para gestionar la información de las instalaciones, para gestionar la información de la estructura, la información para los procesos constructivos y la información para coordinar la construcción. Entonces ya se va dividiendo como en mini subfases de, de el punto de desarrollar un proyecto hasta el punto de tener el volumen físico real del proyecto. Y ya de ahí viene una fase bien interesante, que es la fase que menos pelamos en general, que es la del mantenimiento del activo, que ya es Mm, el edificio en funcionamiento. sí, es la que decías hace rato, ¿no? De esa etapa que, pues al final, como dices, luego nada más es como de, ya está el edificio, pero la etapa más larga es el uso del edificio. Y, Exacto. y eso sí o sí se va a hacer. La demolición no sabemos, ¿no? Pero, Ujú, pero el uso sí. ¿Y esa información cómo justo. se llega a manejar? Como que no me la imagino. Mira, es un área de la metodología BIM en la cual yo no estoy especializado porque pues se requiere de mucha información de mantenimiento de edificios y la verdad es que es un campo que desconozco un poco, sé que existe y sé que gestiona, por ejemplo, desde un modelo. Si hay una fuga, desde el modelo puedo contactar a la gerencia y decir, tienes que ir a tal tubería, apagar tal interruptor o cerrar tal llave Mm, y toda la gestión de fallas se hace desde el modelo. sí, me suena a O, monitoreo, ¿no? exacto, es completamente monitoreo. O ya hay un tiempo de vida de la loseta, ¿vale? Entonces hubo una reparación en un año y desde el modelo yo gestiono que tiene que existir un cambio en tanto tiempo porque la loseta se va a Y te desgastar. avisa. Y, ajá, entonces toda esa gestión ya está vertida en el modelo y se monitorea desde el modelo. Sí, sí, ya me imagino que ha de estar muy relacionado, tal vez incluso con temas de domótica y cosas así más Ah, tecnológicas. ahí tiene un punto de interés muy interesante la parte de esa gestión. Pero te digo, ahí sí les fallo un poquito porque ya es una rama de especialización un poco más detallada, pero híjole, si nos vamos como pensando en lo económico, es una vez que ya tienes todo ese conocimiento, es Es muy donde puedes poco ahorrar un trabajo y muy bien buen, pagado. pero es que es donde puedes ahorrar. Es que, vamos, mira, cuando yo doy este tipo de pláticas sobre qué es realmente la metodología BIM, este es como el punto final, pero vamos a, Sí. a comentarlo ya, porque ya lo intuyes. Que es que de repente los ingenieros llegan así como de, vamos a implementar la metodología BIM en la construcción porque es donde vamos a ahorrar el billete y luego te das cuenta que el edificio funcionando es cuando más dinero se gasta, que te pudo haber costado tantos millones de pesos en la construcción que se hizo en 3 años, pero en esos 3 años ya en funcionamiento gastó 4 veces más del edificio, Y de eso depende la simplemente por... planeación. Y es mucho, o sea, por ejemplo, yo que veo la parte bioclimática, em, en el rubro en el que yo me muevo es mucho de hacer un proyecto eficiente en cuanto a orientación y todo eso para disminuir el costo de climatización, ¿no? Pero eso Ujú, solo es una parte, ¿no? Hay muchísimas más y así como no lo cuentas, me lo imagino así como las cebollas, capas y capas y capas de todo lo que conlleva, porque la verdad es de que ahorita sí no me había puesto a pensar y tú te imaginas a alguien que se especializa en BIM y no, es como, o sea, entre más conoces, es como decir, ay, es arquitecto, ¿qué haces? No, pues proyectas y construyes. Claro que no, o sea, hay muchas especialidades dentro de la ujú, arquitectura y dentro de cada especialidad, por ejemplo, yo que estoy metida en la parte de sustentabilidad, me estoy así como, como haciendo más especialista, ¿no? Luego bioclimática y luego, por ejemplo, la parte de asoleamiento y así te vas y cada uno de los temas es un mundo.
es un mundo. Entonces, bueno, aquí me adelanto, la moraleja es sigan aprendiendo porque el conocimiento nunca se acaba. Ay, sí. Sí, luego cuando empezamos a ver, o sea, ya haciendo, regresando hacia la metodología BIM, todos los papeles que hay dentro de esa metodología, te das cuenta de que juegas un rol dentro de todo un árbol de responsabilidades. Y esas responsabilidades son en función de lo que haces y de qué información coordinas y de qué información apruebas, ¿vale? Porque al final alguien hay que echar de la culpa si algo sale mal. Y pues parte de eso también es la metodología BIM. Acordémonos que, que sus cimientos son malvados, son económicos meramente. Malvados. Pues es que al Oye, final todo se mueve en eso. Perdón, Natalia, adelante. Sí. no. Oye, y te iba a preguntar, tú que Ujú. manejaste los dos programas de esta parte de la competencia, fíjate que yo más bien me he dado cuenta que últimamente mucha gente se mueve en Revit, que así de que yo lo conozco de, pues, o sea, así como de, nada, es una embarradita y ya así Ajá. de, y eso, con mucho esfuerzo. Yo, bueno, quiero preguntarte dos cosas. Tú como ya del lado más, que has visto esos dos programas, ArchiCAD y Revit. Bueno, aquí en Querétaro yo he visto que se utiliza mucho Revit. Yo a lo personal, o sea, sí conozco algunos despachos que llevan ArchiCAD, pero así como de como bien papita. Entonces Ujú. yo te pregunto a ti como, que ya manejaste los dos programas, de verdad tú, ya sé que unos tienen sus pros y otros sus contras y así, pero de verdad así de la manera que tú dijeras, no, la verdad es que Revit, Ajá. así ya vamos a poner aquí a abrir debate, Revit creo que sí es mejor que ArchiCAD o viceversa. Y la otra, ¿cuál crees a tu manera? No sé si porque tal vez ya tenías conocimiento porque dicen, no, es que si ya tienes conocimiento de ArchiCAD, ya te hace más fácil aprender Revit. A mí en lo personal no me pasó eso. O sea, yo sí dije que completamente diferente. O sea, cuando yo Ajá. aprendí Revit. Y por cierto, también le sufrí aprendiendo ArchiCAD. Yo de verdad aquí quiero desahogarme porque tenía una maestra que no, de verdad, yo no le entendía nada y tenemos una entrega Sí, creo que ya de sé la quién casa de es. Tadao Ando de Tadao Ando a la True Light y es como de, no, la van a hacer. No, hombre, yo me la pasé hasta llorando un día antes de la entrega porque no entendía nada de lo que hacía en ArchiCAD, nada. O sea, yo lloré, dije, odio este programa, no quiero volverlo a ver en mi vida ni nada. Y ve, curiosamente al final también fue como que me enamoré de ArchiCAD. O sea, no a tal grado tan experto o algo así, pero sí me gusta mucho, o sea, me gusta la parte, ahora sí como también de meter información, de hacer las cosas como más. Pues sí, la verdad es que eso lo veo más que nada por una parte como de facilitarme a mí sí el trabajo en entregas, así como de, ay, esto, Ujú. y puedo hacer cosas como más, como que hasta se sorprenden en la oficina de, no, pues si quieres te digo cuántos metros cúbicos son aquí, o sea, de pura tanta cosa así, y ya nada más les digo, esto y esto, ¿no? O sea, así como de, Ajá. y eso a mí me emociona. Pero bueno, volviendo a ese tema que quería desahogarme, porque te digo, o sea, a mí se me hizo difícil aprender ArchiCAD, ya después le agarré un cariño y cuando volví a entrar, bueno, entré a la parte de Revit, no, o sea, yo de verdad le he intentado un buen de veces, digo, no, es que ya van dos veces que me quiero meter de lleno a Revit y de verdad es que yo no puedo, o sea, no puedo. Entonces, tú ya del otro lado, ¿qué opinas? ¿Qué opinas si realmente la gente debería, bueno, las otras personas deberían de aprender ya mejor, sinceramente, Revit o ArchiCAD? Porque la otra está viendo como un mapita donde, según este show, se utiliza más Revit que ArchiCAD Ujú. mundialmente, ¿no? Así como de que es más del lado de Revit, pero no lo sé, ¿no? O sea, tú dinos ahí cómo lo viste y así. Vale. Em, Mira, yo voy a partir de que hacía proyectos ejecutivos con ArchiCAD, ¿vale? Que igual y no llegué a hacer muchas instalaciones, pero hacía proyectos estructurales y proyectos arquitectónicos a nivel ejecutivo. Creo que Revit es algo abrumador al principio y es más abrumador que ArchiCAD. Entonces, en esta curva de aprendizaje es un poco más ligero de llevar ArchiCAD desde mi experiencia, ¿vale? Todo esto que voy a comentar es desde Al mi punto rato de vista. baneado. Sí, No, hombre. así prohibió ArchiCAD, ¿no? Revit. Y yo tenía esa impresión de que ya conociendo todo este nivel de ArchiCAD iba a poder seguir aprendiendo con Revit, pero la verdad es que me acuerdo de la primera vez que lo abrí
que lo intenté mover y dije, no, y lo apagué, ¿sabes? O sea, lo No quiero. descargué ese día, empecé a moverlo, dije, voy a modelar un muro como he hecho siempre con ArchiCAD, y fue como de, no, cerrar todo, apagar la computadora y ya. Y te fuiste a llorar. Sí, sí, sí. La verdad es que sí, fue muy frustrante para mí al principio, pero me imagino que hubiera sido la historia al revés, ¿sabes? O sea, de haber manejado Revit primero y luego meterme al KiCad y ver que, pues, está este menú que, digo, ahí tú te acuerdas más ahorita, el que accedes con control T al menú Ujú. contextual de cada elemento, pues no es lo mismo que desglosar una familia por familia de tipo y familia de ejemplar y que algunos parámetros estén en el de tipo y en el de ejemplar, ¿vale? Entonces, que te expliquen eso es la clave para entender Revit, Sí. en su esencia, ¿no? De primera mano. Quiero hacer un paréntesis Cosa, rápido. Ay, ajá, perdón. dime. No, adelante. Perdón. No, nada más para complementar un poco lo que dijo Natalie. O sea, creo yo que depende mucho de la experiencia, como bien comentas, porque yo primero tuve acercamiento a Revit. Lo trabajé un tiempo, pero lo trabajé en un despacho donde ya tenían una metodología como más avanzada y como tiene el mismo formato de AutoCAD, a mí se me facilitó mucho. Luego tomó el diplomado, no entendía nada. Me costó mucho, pero también no es un programa, o sea, el de Revit que llegase a utilizar mucho tiempo y el de ArchiCAD tampoco casi lo utilizo. Entonces, solo quiero hacer el paréntesis de que considero que depende mucho de la experiencia y que tanto te metas a estudiarlo, porque no considero que haya programas malos, simplemente es en cómo los aprovechas y cómo lo sabes utilizar, ¿no? Porque pues muchas veces dices, ay, no, no me gusta, pero es porque no sabes. Pero bueno, ese Claro, era mi paréntesis, disculpa. no, 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 adelante, está bien. Estoy completamente de acuerdo contigo, no hay softwares malos. De repente es como, yo hacía esto con ArchiCAD y no lo puedo hacer con Revit, ya, que no me gusta. Y al final es una herramienta para lograr un fin, que es el proyecto. En nuestro caso, el proyecto arquitectónico principalmente, ¿no? Pero es manejar la herramienta para llegar a ese fin. Al final de cuentas, lo que nos interesa es el proyecto, no manejar el software. Ya manejar el software nos sirve para mostrar el proyecto. Pero regresando un poquito a la historia, pues tuve dificultades con Revit y siempre era una comparativa de esto yo lo hubiera hecho con ArchiCAD o eso que hacen con Revit, con ArchiCAD lo hago en menos tiempo. Y de repente empecé a ver que con Revit era mucho más amable en el momento de generar información en dos dimensiones, ¿vale? En hacer planos. Ujú. Entonces, para hacer planos, Revit es mucho más amable una vez que ya lo entiendes un poquito, poder modificar un elemento individual o el hecho de que maneje algunos elementos de forma anotativa en un plano, cosa que ArchiCAD Mm, hace a través de capas, de sí. repente facilitan más la vida. El hecho de que, no sé, por ponerte un ejemplo, cuando yo dibujo una cota en ArchiCAD, la dibujo en todo el modelo. Ya decido yo después con la combinación de capa si quiero que se vea en mis planos estructurales o mis planos arquitectónicos, pero con Revit, en la vista en la que yo dibujo la cota, es la vista en donde se va a quedar y no se va a pasar a las otras vistas, porque administra la cota como una información específica de un plano. Si yo acoto aquí, no lo quiero acotar en todos los demás elementos. Entonces, de repente Mm, son facilidades que con ArchiCAD tengo que crear más estilos de cotas apagadas y prendidas para que en unas sí se vean unas cotas y en otras no. mm, Y ahí de repente es para mí, como arquitecto, claro, un punto relevante en ese objetivo que es el plano arquitectónico. Me claro. parece mucho más amable en ese sentido. Eh, Fíjate que eso que dices lo regreso. recuerdo Ajá. mucho de cuando utilicé Revit. Y yo me quejaba mucho en ArchiCAD que no lograba una calidad de representación gráfica deseada. O sea, Ujú. me costaba mucho lograrla. Y me acuerdo mucho que en el, sí, es que lo que dices, la verdad es que no me había dado cuenta hasta ahorita que lo comentas. Trabajábamos mucho ya en los planos y yo le podía sobreponer un hatch, la cota y le daba la calidad deseada. Muy fácil.
Ujú. Qué interesante. Pero entonces al final, como respondiendo a la pregunta de Natalie, o sea, ¿sí consideras bueno, cuál se utiliza más? Porque también eso lo habíamos Ajá, comentado hace rato, o sea, como para dónde va todo eso. vale. Soy muy ambiguo cuando respondo, pero voy a intentar ser conciso. Si eres un despacho de una persona, da igual, usa el software que más te acomode. Ok, Ese es el adecuado. En términos colaborativos, creo que Revit tiene una ventaja sobre ArchiCAD, ¿vale? Gestionar esta colaboración eh, es muy sencillo el hecho de coordinar un plano en ArchiCAD a Revit, en AutoCAD, perdón, que no es tan difícil en ArchiCAD, pero tiene ciertas facilidades. O, por ejemplo, vamos a otro software que yo usaba, era Navisworks, para coordinar planeación y costos, pero coordinaba más planeación que costos, la verdad. Entonces, como todos son parte de Autodesk, todos juegan en el mismo equipo y mira, aquí nada más con un botoncito, ¡shup! Hacemos la conexión y la administración era más fácil. Un claro. poquito más de pasos en ArchiCAD, un poquito más de consideraciones a la hora de exportar, se puede, o sea, no es que no se pueda, pero hay facilidades que son las que luego ahorran tiempo. Em, si tu fin es económico, es intentar entrar a algún despacho para ganar dinero, pues mejor especialízate en Revit, es lo que más se usa, ¿vale? ¿Sí crees que eso Si es lo que se utilice tiras, más por ejemplo, hablando sí, de Querétaro? en Querétaro está muy nivelado, Es que es lo que aunque te decía, en sí, Querétaro yo he visto que está, no sé decir cuál más, pero por ejemplo, yo cuando trabajaba en obras públicas, ahí lo que se utiliza es ArchiCAD. ujú. La verdad es que a mí también me sorprendió cuando me comentaste, pero pues también es parte de investigar, por ejemplo, si yo quiero trabajar en obras públicas en Querétaro, pues voy a ver qué software usan. Ahora, si Sí, quiero trabajar con algún arquitecto o algún despacho en específico, a ver eh, cuál usan. pues ¿qué crees que usamos? SketchUp, ¿cómo ves? Entonces, También, pues ahí está el juego, ¿no? Si yo quiero trabajar en un despacho en específico, tengo que investigarlo. Pero, pues, ahora sí que lanzar una moneda al aire, pues mejor tirar por Revit, que es lo que probablemente se utilice más. Creo que Digo, no quiero soltar datos en falso, pero me pareció escuchar alguna vez que en el despacho de Sordo Madaleno, uh, Rhino y Revit y ujú, SketchUp, vale, como en ese orden. La prioridad era usar Rhino. Entonces, mucho Revit, mucho ArchiCAD, pero Rhino. Y si no lo tienes, pues ni modo. sí. No, Y digo, ujú, dime. es que hay un mundo de software. Por ejemplo, yo en la especialidad, justo el que utilizaba era ese, porque hacíamos las simulaciones con Grasshopper. Ujú. Y no, a mí Es me que, costó un buen, porque yo nunca estuve acostumbrada a ese programa. ujú. Y es que hay un mundo de fines. Ujú, Y para esos fines, hay un mundo de softwares. sí. ¿Vale? Si Oye, y Sordo hablando de Madaleno software, pide. Ajá, sí, dime. perdón, hablando de softwares, ¿qué opinas del AutoCAD? ¿Ya murió? AutoCAD no va a morir nunca, Ay, te ¿sabes? amo, eres mi team. Pero, por ejemplo, ya creo que tendremos que usarlo menos para ciertas cosas. Pues es que para anteproyecto creo que es mucho de lo que dice Manes también, que Ujú, al final, digo, cada quien tiene su proceso de diseño diferente. Hay quienes todavía empezamos a mano. Yo, por ejemplo, lo que hago es hacer una retícula del terreno para no salirme de la escala y echo primero raya a mano. Ya que tengo ujú, más o menos una idea de qué quiero hacer y todo el proceso que hago previo, ya ahora sí agarro AutoCAD, ¿no? Digo, yo en mi caso, paréntesis, pues la verdad es que, pues sí, trabajo mucho en AutoCAD. Sí quiero, pues ya seguir migrando pero también dentro un poco de lo que hago, como que también digo, es que ya no quiero ser dibujante, o sea, me estoy especializando en otras cosas. Quiero mejor ocupar mi tiempo en seguir aprendiendo simulaciones energéticas, por ejemplo, ¿no? ujú. Entonces, también esa es una de las cosas por las que me pesa seguir aprendiendo BIM, aunque sé que es el futuro, más presente que futuro. Ah.
Mira, voy a ser puntualito con esto. Sigue aprendiendo BIM y sobre Revit, investiga qué es la información que necesitas que te envíen. No la generes tú, porque vamos a ver que tú eres una profesionista perfectamente capaz de ser una BIM Coordinator en eficiencia energética. ¿Qué es esto? Es uno de los roles. Por ejemplo, el rol más básico que hay, por decirte lo de alguna forma, es el BIM Modeler, ¿vale? Ujú, Un modelador BIM, que es una persona que va a tener el primer contacto con el software, que va a gestionar la información que alguien me va a pedir. O sea, ujú. vamos a ponerme en ese papel de BIM Modeler y a ti en el de BIM Coordinator en la especialidad de análisis energético, y tú necesitas hacer un estudio de iluminación. Tienes que saber qué pedirme, pero el que lo va a hacer soy yo. Entonces, si vamos a trabajar en el cálculo de iluminación, que ves que había uno muy bonito que se llamaba Ecotec, que lo Ujú. terminó absorbiendo Revit. Entonces, vamos a trabajar desde Revit. Desde Revit yo tengo que poner la iluminación. Tú tienes que saber eh, decirme que necesito unos archivos en formato .ies Ujú. para gestionar la iluminación de eso. Entonces vamos a hacer las familias con los focos de la marca Philips, ¿vale? Entonces, desde aquí los descargamos porque Philips ya me los da oficial. Desde ahí tú coordinas dónde colocar las cosas, porque tú eres la que sabe. Yo soy el modelador y tú me vas a indicar que necesitas que el material del acabado sí tenga su nivel de reflectancia, porque luego son cosas que ni siquiera pelamos cuando modelamos, pero es Sí, una propiedad del material que que, afecta a la iluminación. que afecta a la iluminación. Entonces, necesitamos un nivel sobre el cual medir los luxes y eso tiene que estar reflejado en la mesa que voy a poner, ¿sabes? Porque quizá para hacer el plano da igual que mesa ponga, puedo poner una familia en 2D, pero para hacer el cálculo de iluminación, sí necesito esa familia, porque Mm. necesito el nivel de trabajo. Y el material de la mesa. También tal vez, ¿no? Claro, No sé. claro, claro. Yo no sé, tú sabes qué es lo que necesitas para hacer ese cálculo. No Entonces, manches. tienes que saber qué pedirme y saber dónde moverme por si la riego. Y al final, te dejo a ti el archivo y si tú haces el cálculo directo de ese Revit, tú vas a ejecutar ese cálculo y tú vas a ser la que va a firmar así como de, estas luminarias ya me dan el nivel de iluminación para la sala de cirugía. O sea, vamos a un caso donde es muy relevante que alguien Ujú, certifique información, ¿vale? Como el de un quirófano. Entonces, tú vas a tener responsabilidad dentro de tu rol. Yo nada más modelo. Tú eres la ujú. que autorizó al final ese paso de información a que ya es verídica, a que la información que yo modelé sí refleja la realidad que necesitas y que mis materiales o mis muros sí tenían el nivel de información necesario para que tú puedas hacer ese cálculo, ¿vale? Entonces aquí aquí por eso ya es más relevante ese nivel de definición de los estándares que platicamos al principio, que era el muro, la pura extrusión, el muro con capas, o el muro ya con su nivel U, con su nivel de absortancia, por su albedo. Entonces, si ya me pides el albedo es porque ya lo vas a usar. Sí, claro. Y si lo vas a usar es porque tú vas a echar tu firma de que se hizo el cálculo en el software Revit, que fue como lo pidió el cliente, o igual y el cliente no lo pide, igual y dice, yo necesito un cálculo, tú dime con qué lo haces. O igual y si me lo pide con un software en específico, pero ya tú eres la especialista y tú no proyectas, pero tienes que identificar así como de, ay, aquí métete las propiedades de tipo y en el material aquí cámbiale porque necesito esto para hacer el cálculo, porque yo voy a echar la firma. No Ujú. manches. Pues sí. La verdad es de que en temas de análisis de cuestiones de pues, cálculo energético y todo eso, es que hay muchísimo software. Te digo, a mí el que me enseñaron de la especialidad es Grasshopper. Con Ladybug, ¿no? Ajá. Pero hay un buen, o sea, entonces lo mismo, es como elegir uno, ver cómo te va a funcionar, cómo lo vas a integrar, ¿no?
No, la verdad es de que me abrumo mucho, es demasiada información. Pero sí, al final es algo que dentro de mi rubro ya cada vez es más utilizado, necesario, y pues para allá vamos. Sí, Además, yo siento que también es, bueno, dependiendo si entran en un despacho que específicamente se dedique a algo, pero yo siento que también, pues si sabes llegar al mismo resultado, sea como sea, pues, o sea, la herramienta que utilices, pues ya, ¿no? O sea, que mientras te dé el mismo resultado que otros, que obviamente eso ya es como más complicado cuando hablamos de otros temas, ¿no? O sea, no es como que el 2D de, no sé, de AutoCAD no me va a dar lo mismo que ArchiCAD o Revit, claramente, ¿no? Pero probablemente me voy a tardar un montón más o tal vez ya no voy a tener algunas cosas, me es más difícil identificar, como por ejemplo que se vayan a tal tubería porque aquí hubo una colisión y que no sé qué, ¿no? Algo así. Es más difícil, siento yo. Pero a mí siempre yo siempre, a mí lo que me pasa es de que me dicen así, ¿cómo? No es como que yo sepa, o sea, una experta en los programas, pero a veces me gusta estar aprendiendo programas de un montón de cosas, porque aunque no sea experta, yo digo, ese lo voy a hacer con esto porque me acuerdo que con eso lo hice y entonces ahí te pones y te pones a investigar más y te vas llenando de más información. Yo siempre les doy como ese tip a mis amigos porque luego se me dicen así de, ¿cómo sabías que se puede hacer esto con esto? Y yo les digo, pues siempre fíjate. cuestiónate. Ajá. No, les digo, siempre cuestiónate como, no sé, googlealo, ya hay un montón de tutoriales, no sé, y googlea así como de cómo pasar, no sé, de AutoCAD a ArchiCAD, por así decirlo, o cómo hacer una animación en SketchUp, no sé, o sea, nunca sabes si se va a poder hacer, pero si no lo investigas, pues nunca lo vas a descubrir, ¿no? Entonces, yo siento que también una parte como chida es como sí tener como un poquito de todo, pero sí especializarte, por ejemplo, en alguna cosa, en un programa, ¿no? Por así decirlo. Porque a mí al menos sí me ha funcionado de que hay herramientas de distintos programas que me han ayudado, con los que me he apoyado para dar otros resultados y eso a mí la verdad me gusta mucho porque aparte de que vuelvo a aprender otras cosas intentando ahí investigar, pues digo, no, pues sí, sí sé hacer eso y si no lo sé, pues digo, ¿a poco se puede? Y ya me pongo a investigar cómo, ¿no? Entonces, un tip que yo daría es de que no también uno se atiborre de tantos programas, porque luego a veces yo digo, aquí tengo en la lista de mi año nuevo, ¿qué programas me voy a aprender este año? O sea, así, y pregúntenme si he hecho, bueno, solamente he hecho como uno de los 5 que tengo ahí en espera, pero la verdad es que sí me emociona y hasta en algún punto puede llamarte tanto la atención uno, por ejemplo, desde que conocí After Effects, que es para animación, yo dije, no manches, no, yo quiero todo con esto, yo quiero hacer todo con esto, quiero aprenderlo y todo, y tal vez ahí voy a descubrir un nuevo talento, o tal vez vas a descubrir otra cosa, ¿no? De ti que no Ujú. sabías. Ya. Y ahí está el instalador de Blender esperándote en descargas, así de ya úsame. No, los tutoriales que he comprado, digo, ¿cómo se llaman? Los cursos que he comprado y que siguen ahí en la carpeta, pero que ni siquiera los he abierto. Ahí andan. Ay, sí, sí pasa. Pero justo esto, va relacionado a un uso. Ahorita que hiciste tu comentario, me acordé de un software que llegué a manejar, que se llama Presto, y es para presupuestos, ¿vale? Es como un Opus. Ujú. Entonces, ya lo manejaba una persona especialista en hacer costos, pero está bien que yo lo conozca. Sí, yo no voy a hacer costos porque, bueno, al menos hoy es algo en lo que no proyecto especializarme, pero quién Ujú. sabe el futuro, ¿no? Pero eh, si yo ya sé cómo saca Presto los costos y sé dónde hay una interconexión entre Revit y Presto, ¿vale? Entonces, yo desde Presto cambio un valor de un parámetro y se refleja en Revit. Ya, Entonces, a mí me es útil saber cómo se refleja, porque la BIM Coordinator en presupuestos me va a pedir información que yo modele, porque yo soy el BIM modeler, ahora sí que, mi modelo suena a chichincle. sí, yo soy, es la forma en inglés de decir anchichincle. Sí, es que justo es un punto que también quería dejar como claro. De repente, Sí, pues ya hay jefazos, ¿no? vas subiendo dependiendo del conocimiento. Pero bueno, eso que dices es bien interesante porque es como la arquitectura. En la escuela nos Ajá, enseñan de instalaciones, de costos, de estructuras, porque no se trata, o sea,
sí somos todólogos, pero no en el sentido en el que muchos creen, de que el mismo arquitecto te va a sacar los costos, te va a sacar los planos, te va a sacar la obra, te va a sacar todo. No, o sea, al final sí necesitamos tener conocimiento suficiente de muchos rubros para coordinar, como tú bien dices, ¿no? De, oye, yo estoy, no sé, mandé a hacer mi plano estructural, pues para empezar a saber leerlo y ver que el estructurista no me está viendo la cara y me está haciendo una porquería, ¿no? Y así con todo. Entonces, así como tú comentas, cuando te metes a este tema de softwares, que pues ya, o sea, sí o sí necesitamos software, ¿no? Ahorita, el problema es justo lo que dice Natalie, que ya nos piden tantos o hay tantas opciones que por necesidad ya terminas aprendiendo muchísimos, pero sí irte especializando dependiendo hacia dónde vas, ¿no? Cuando tú vas recién egresado, pues apenas estás viendo qué onda con tu vida. En mi caso, que yo ya estoy más vieja y tengo un poquito más de tiempo ejerciendo, pues justo ya empiezo como a identificar hacia dónde quiero aprender y qué no. Por eso lo que te decía yo del BIM, y ahorita pues me diste mucha luz, ¿no? De decir, pues sí, pero aprenderlo de una manera con un fin, ¿no? Que es hacer tal vez este tipo de simulaciones o este tipo de lo que tú quieras y aprender esa información que yo necesito solicitar. Ujú. Bueno, también para complementar un poquito lo que comentaba con Natalie, para el desarrollo de información para un proyecto arquitectónico, yo ya me voy directo a Revit o ArchiCAD. Ya, la verdad es que más a Revit, ¿no? Ya. Em, pero yo sigo moviéndole a los bloques dinámicos, sigo afinando mi plantilla de AutoCAD, estoy jugando con estados de layers. La verdad es que he hecho cosas muy interesantes por seguir aprendiendo, Sí, ¿vale? Entonces, eso me va a ayudar a que, digo, ya hemos tenido la oportunidad de ver algunas propuestas para trabajar en el extranjero y ver que en Estados Unidos hay algunos despachos que siguen pidiendo cosas en AutoCAD, ¿no? Entonces, de repente tenemos esta concepción de que allá ya se maneja todo con la metodología BIM y no, al final de cuentas, es un cliente con un requerimiento, en este caso, requerimiento de uso de software, y pues puedes o no solventarlo. te adaptas. Sí, bueno, Ujú. si tienes el conocimiento, ¿no? Al final. Sí. Porque sí, sí Ujú. pasa, ¿no? Yo creo que aquí, por ejemplo, en México, o bueno, porque una de las preguntas era cómo funciona ahorita bien en México, pero Sí, sí, justo que siento lo que sigo teniendo en depende, mente. sí, justo siento que depende mucho de, inclusive, la edad, ¿no? De los, pues sí, los arquitectos que estén al cargo del despacho, ¿no? Porque igual habrá quienes dicen, no, AutoCAD y yo es lo que conozco y me cierro. Que también es bien padre ver gente ya más grande que se abre a los programas y que aprende pero siento que no todos. Entonces, eh, para que ya esto crezca, yo creo que también es generacional, ¿no? ¿Tú cómo lo has visto aquí en México? Es que, mira, lo voy a conectar todavía con un comentario que hiciste anteriormente. Y es que te diste cuenta de que el valor de conocimiento ni siquiera es tanto hacia el uso del software, es hacia el ingeniero que puede hacerte el cálculo, que ya después usará robot. Ujú, Entonces, conozco un arquitecto que sería un gran project manager y no tendría que picarle a ninguna computadora para hacer la administración bueno, para hacer toda esta gestión de un proyecto, pues no tendría por qué usar ArchiCAD, ¿sabes? O usar Revit. Entonces, es seguir aprovechando ese conocimiento y ver qué rol juegas dentro de todo el árbol de roles y responsabilidades de la metodología. Hay otra figura que es el BIM Manager, que es la persona que administra todas las especialidades de la gestión de información del edificio. Entonces está gestionando
el estructurista con las instalaciones, con el proyecto arquitectónico, está gestionando la coherencia entre el arquitectónico y los costos, gestiona al final algunas interferencias de instalaciones, pero él no modela ni un tubo, ¿sabes? O sea, él no modela ni un muro porque no acabaría nunca, pero su chamba es otra, pero está dentro de una metodología BIM que al final esa metodología BIM está reflejada en un modelo tridimensional que es verídico, ¿vale? Ese es Ujú. el valor de los softwares como Archicad o como Revit, que tengo un modelo en el cual voy a confiar. De hecho, a mí me gusta mucho un documental de Frank Gehry en el que se ve cómo empiezan a modelar y cómo hacen este mapeo de todos los volúmenes que hace con papel, con rayos láser y los Ujú. pasan a computadora. Y le preguntan a Gary así como, oye, ¿por qué estás haciendo esto? Es como para poder dormir bien, para que verificar que la estructura conecta desde el punto más alto de la fachada hasta la cimentación, porque hasta antes de la computadora no teníamos una forma tan verídica de checar todo esto. Entonces, me parece un precursor del uso de la metodología BIM, porque su uso era el de la verificación de la geometría, Mm, y me parece muy noble decir que quiero dormir bien, ¿sabes? sí. Que quiero dormir tranquilo pensando en que sí se está calculando bien mi edificio. Sí, como dices, la comprobación de cómo pasar ese modelo físico a uno digital que te genere más información y verificación de datos, ¿no? Ujú. Súper Y interesante. ¿Y en sí, México qué? No, ya van como 5 veces que te preguntamos. ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Es contexto, contexto. Sí, 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 no te preocupes. Entonces, bueno, pues solo para terminar lo otro, si pongo a mi arquitecto de 57 años que se ponga a modelar, pues no va a querer, ¿sabes? Pero tiene conocimientos para gestionar otras partes de su proyecto que son más que modelar. Entonces, campo lo hay, ¿sabes? Tendrán que aprender parte del software para saber cómo pedir información, claro que sí, Sí. pero por eso la metodología BIM es más una implementación humana que de software. Y ahora sí, vámonos a México. Ahora sí. Ajá, hay un plan que me parece interesante de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es para la implementación del modelado de información de la construcción, o su acrónimo MIC, para obras públicas. Esto del MIC es bien curioso porque pues todos conocemos las siglas de BIM, pero aquí en México el Banco Internacional Mexicano, una cosa. Hay un banco que utiliza las siglas BIM y me parece que es por eso que se tomó la decisión de pasar el acrónimo a español, que es como, ¿por qué lo hiciste? Pero se hizo, ¿no? Sí. Entonces yo creo que fue para evitar confusiones con el banco y por eso es que vamos a encontrar la información aquí en México como MIC, que volvemos a lo mismo. Usan modelado, que yo prefiero la palabra modelo, ya lo vimos por esto de modelo de negocios, ese estilo, y construcción, ¿vale? Cuando es building, yo lo interpreto más como edificio por la cantidad de usos que hay antes de la construcción y después de la construcción. La construcción es una etapa, ¿no? Pero al parecer a todo el mundo le interesa más construir, Ujú. ¿sabes? Sí. Hay algo noble en buscar esta implementación a nivel obra pública, que es tener un modelo del cual, público, en el cual uno pueda verificar que la trave de este edificio tiene tantos metros cúbicos de concreto y cuesta tanto. Como lo de acceso a la información, ¿no? Sí, sí, Uy, sí. Yo pero ¿qué tanto va a permitir eso el gobierno? no lo sé. Fíjate que cuando estaba investigando esto, lo pintaban como esto nos va a permitir hacer obras más transparentes, pero I don't know.
no sé si esto llegue a manos públicas, ¿sabes? No sé si uno pueda verificar el modelo. Te voy a mentir, algo, o sea, no sé si te voy a mentir, pero no estoy seguro, pero creo que se podía acceder al modelo del aeropuerto de Romero y de Norman Foster. Mm, Creo que uno tenía acceso a ver el modelo, pero no sé, nunca lo chequé y pues ya no chequé esa información. Alguien me contó que tuvo acceso, entonces no sé si fue Por de eso se forma hacen los personal. chismes. Ah, Sí, aquí los no chismes me BIM. crean, ¿eh? La verdad no estoy nada seguro de esto que estoy diciendo ahorita. Ahí evitémoslo. No, no es cierto. Pero sé que alguien lo pudo ver. Entonces no sé si fue de forma pública o fue ya más Hackeando el información que sistema. Ah. ajá. Pero a ver, vámonos a la utopía, ¿no? En la que podamos verificar si los costos de una obra se Mm. acercaron o si se invirtió más porque se usó otra cosa, se actualiza en el modelo. Entonces hay un modelo post y uno pre de en la obra si tuvo que hacer este cambio y por esto costó más. Ay, no sé, yo no creo que eso pase. Pues yo tampoco. Entonces, el objetivo de este documento de Hacienda y Crédito Público, sí, es el de empezarlo a implementar en obras públicas, pero para esto hace una hoja ruta que nos permite hacer esta implementación paso a paso. Aquí ya la tengo abierta porque no me sé muy bien todos los pasos, pero hay un paso de preparación, adaptación, implementación y un paso ya de soluciones tecnológicas a posterior. ¿Vale? Primero se hace este proceso de planeación y se crea este documento para empezar a hacer la implementación, pero es necesario que haya capital humano que pueda abarcar esta necesidad. Y nos piden a sector privado empezar con proyectos de implementación BIM. A la par, se están haciendo de forma específica en algunos proyectos de obra pública la construcción de esta misma, pero bajo la metodología BIM, bajo el uso y no sé si bajo una metodología BIM o nada más están usando Revit o ArchiCAD. Ahí no sé, tengo mis sospechas, pero el chiste es hacer programas de adaptación, tanto, tanto de forma en proyectos muy específicos como en obra privada. Y nos dicen a obra privada, por favor, intenten implementarlo porque los vamos a necesitar al rato. sí. A raíz de esto nace el proyecto de implementación de una metodología BIM para la revisión de proyectos que ese es casi casi el título de la tesis que hice con la arquitecta Mari Carmen, que fue una implementación entre el año, bueno, lo hicimos entre el 2020 y 2021, pero esto era porque de acuerdo a la hoja ruta nos pedían empezar a implementar en obra privada. Y esta era una propuesta de una metodología BIM con un uso específico, que era la revisión de reglamentos, Sí. a través de un modelo. Entonces sí tenía un fin. Y esto servía para que quienes hicieran, esto estaba enfocado en obra nueva. Entonces, para quienes quisieran solicitar la licencia de obra nueva para un proyecto de vivienda familiar, pudieran entregar un modelo. Y a través de ese modelo se corre una serie de reglas que miden, a ver, este cuarto, según el reglamento, no tiene la suficiente iluminación natural porque hay un parámetro Sí, entre el claro. área y la abertura. Entonces, se hacía desde el modelo, ya no lo hacía una persona así viendo el plano, así como de, yo creo que sí, ¿no? O sea, porque hay cosas muy difíciles de verificar. Una cosa que me pasó, muy interesante, la verdad es que es como del diario, pero es algo muy interesante, que en la generación de planos para una casa habitación, en los cortes que se entregaron para la licencia no era necesario ver una parte de una fachada interna. Y en esa parte habían unas ventanas en planta que nunca se dibujaron en un corte porque no pasaban por ahí los cortes que Mm, se hicieron para la construcción
y para la licencia. Entonces fue una decisión que se tuvo que tomar casi llegando a la parte superior porque esas ventanas no estaban ahí dibujadas, Y no cosa que sabían no pasa en un qué, modelo. ujú. Ujú. No Dime, sabías qué dime, medida dime. tenían, ¿no? No, nada más en planta. Sí, podrían ser chaparritas o de piso a techo, no sabes. Ajá, entonces fue una decisión que se tomó ya avanzada la construcción, porque la verdad es que ese proyecto era un poco complejo, entonces sí se sacaron bastantes cortes, pero ninguno veía hacia ese espacio. Y pues el revisor tampoco tiene forma de checarlo. Ujú. Y te dicen que te revisan un proyecto, ¿vale? Entonces hay una discordancia entre la información que yo entrego y pues toda la realidad que puede ser un proyecto arquitectónico, ¿no? Sí, porque en Cosa que, principio te pide solo 2 cortes y pues esa información no es ajá, suficiente. pero a la hora de modelar, pues ya, cuando nosotros hicimos el modelo, tuvimos que tomar la decisión de cuánto medía esa ventana. Sí. Entonces, eh, algo que se obvió en un momento para esta metodología ya era información, y ya era información que sí se verificó para revisar el reglamento. Ujú. Entonces, este tipo de proyectos que hacen uso de una metodología BIM para un fin en específico son una fase de adaptación que había del 2020 al 2021 más o menos, donde por un lado habían capacitaciones, hay cursos en la Cámara de la Construcción, en la CEMIC, hay cursos en los colegios de arquitectos que no son coincidencia, que es parte de una implementación por esta hoja ruta. Bueno, es lo que quiero creer yo. Ujú. También hay un interés monetario, ¿no? Sí, Eh, siempre. pero estamos formando parte de estas organizaciones, Hay algo que no hemos hecho de manera general, o al menos yo no he visto información, que es generar estándares y generar eh, especificaciones sobre qué información debe de tener un elemento, como un muro, en un software como Revit o ArchiCAD, para, pues para México, porque luego me voy a encontrar estándares que son de Dinamarca, que son muy buenos, pero usan elementos como fachada pesada y muro de partición que responden al modos de construcción de Dinamarca. Entonces eso nos falta un poquito. Sí. Generar eso, y mira, ya estoy revelando el secreto de donde hay campo de generar información y generar dinero, pero pues es lo interesante, empezar a poner nosotros nuestras especificaciones. Claro. No, pues me encanta muchísimo o sea, lo que nos das, creo que es información, pues que ni nos imaginamos, ¿no? Todo lo que puede conllevar el BIM y pues, no, hombre, o sea, genial. Entonces, lo que a mí en lo personal me parece muy relevante, es que vamos a empezar con una fase de implementación donde se van a tener que aprobar leyes y se va a tener que dedicar presupuesto para las implementaciones BIM para sectores en específico. Mira, para el 2022 estaba proyectado que Secretaría de Caminos y Transporte, Medio Ambiente, Turismo, Salud, incluyendo al IMSS y al ISSSTE, y Educación, Mm, fueran obligatoriamente ya todos los proyectos gestionados bajo la metodología BIM, tas. ¿vale? Que es parte de lo que habíamos comentado. Hay un cliente con un requerimiento, que en este caso puede ser gobierno, con necesidades específicas. Va a haber una licitación a través de un plan de ejecución BIM en el cual yo digo, o los que entren a la licitación, cómo es que vamos a resolver esas necesidades. Se va a hacer un documento contractual con esa base y ya después se gestiona todo a través de un gemelo virtual. Yo estimo que debido a la pandemia se hizo un aplazo de estos objetivos, O como porque pretexto. no he visto. Y yo quise ser más condescendiente, pero sí. Aquí las Y ya cosas como después, son. Y aquí no tenemos pelos en la lengua, Domis. Y aquí derecha la flecha.
Y ya para el 2023, el resto del sector público iba a pedir obligatoriamente todos los proyectos con esta metodología. Yo creo que hace falta, pues, Y cultura de la Aileen así metodología de, BIM. no, AutoCAD. No, yo también. Es el momento ideal para decir, Migrar. sí, para migrar y para decir, yo soy BIM Coordinator en esta especialidad. Jefasa. Y si Exacto. necesitan el Sí, cálculo energético, yo exacto. hago esta parte. O sea, casi, casi hace ratito estabas describiendo como el puesto que podría tener Aileen, que no necesariamente como tú dijiste, Aileen, que no es de dibujar, sino más bien de coordinar. O sea, prácticamente Ujú. estaré siendo justo el maestro de esa persona para decir, es que sabes qué, mueve esto así y así. O sea, estaría genial. Sí, Ujú. Lo Ya, valioso de ya. Aileen es su ya me vi, conocimiento. ya me vi. No, pues muy bien. La verdad es que cobra relevancia en los momentos en los que no decimos, hay que manejar el software. Es como de, ¿qué es lo que vas a coordinar? ¿Cuál es Ujú. la información de la cual te vas a hacer responsable? Eso, eso ya cobra más sentido a la hora de reflexionar sobre especializarse en la metodología BIM, que sí sigue siendo usar software, ¿sabes? Pero con un fin en específico y con conocimientos que pues, no tiene cualquier modelador, ¿sabes? Ujú. Sí, Ya claro. eres la que va a firmar para decir esta información está corroborada. Sí, pues súper interesante. No, sí está muy Ujú. interesante y da miedo, un poquito de miedo. Es que lo que yo hago, por ejemplo, aquí en la oficina, es que yo sí hago todo en ArchiCAD y ya yo lo exporto en AutoCAD, porque pues los de comité de revisión me lo piden así, en licencias me lo piden así. Municipio. ¡Ay, ya! Así de ya, por favor. Pero la verdad es Es, que... ajá. Ajá. No, 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 de- Es bien interesante porque es un requerimiento del proyecto. Sí. Entregar la licencia en un formato DWG. No, y en el Marqués todavía lo piden en plano, ni siquiera te piden el digital. O sea, Ujú. siento Ay, sí, no, que el Marqués, ni toquen el Marqués porque yo me pongo tensa, se me paran los pelitos, así se me esponja la cola como gato de que me hablen del Marqués. No, pero sí, o sea, de hecho yo a veces también digo, pues como la otra vez así, hablando paréntesis del chico, me pide el plano y me dice, es que no da tu área. Y yo, no, es que sí da, porque a mí AutoCAD me la dio así. No, pues es que nosotros lo medimos con el escalímetro. Y yo así de, ¿ese cuál es mi culpa? O sea, díganme yo qué culpa tenía que él viniera con el escalímetro y yo con lo de AutoCAD. O sea, dije, ay, no. Pero sí, o sea, de hecho más o menos eso iba a un consejo, o sea, de a pedirte como un tip o cómo opinas de los demás, de que si realmente siempre como deberíamos de estar como conectados con esas dos o ya irnos a una, tú como lo ves así de requisito, de que sí está bien como, no, pues sabes qué, mejor sí modélalo en ArchiCAD y ya lo exportas en AutoCAD, o sea, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que sí realmente vale la pena? Digo, yo lo percibo como, sí vale la pena como yo estar haciendo eso, pero por ejemplo, por cada cambio que me hace, es como a volver a exportar, que obviamente ya puedes tener tu exportador así en automático, ¿no? Pero pues Ujú. muchos sabemos que es un show, bueno, en ArchiCAD es un show de exportarlo porque que la calidad de línea que tiene que coordinar con la de AutoCAD para que quién sabe qué y tal cosa. Entonces, ¿tú opinas que sí deberíamos ya en este momento, obviamente para crecimiento, ya tomar una parte de un curso BIM y en ArchiCAD o Revit para, a pesar de que en proyectos, por ejemplo, de este rubro, nos los están pidiendo en AutoCAD? ¿Tú qué opinas? O sea, porque también en AutoCAD pues, existe la referencia externa, ¿no? Cuando pues, a mí me pasa que tenemos que hacer un montón de terrenos con casas similares, así que dices, bueno, tal cosa y ya se actualizan, ¿no? Pero, o sea, siento que sí tiene sus ventajas AutoCAD, la verdad. Pero ¿tú qué opinas? O sea, ¿qué opinas de que sí, a mejor irnos ya de un lado a otro para que en algún punto crezcamos más todavía hacia otra empresa y digan, sí se usa ArchiCAD o qué onda? Eh, Y Aileen así de,
Mira, Y al- he he reflexionado un poco sobre mi ejercicio profesional Ujú. y creo que igual me pongo un poco hippie, pero lo primero es reflexionar si me quiero ir a una empresa, ¿sabes? Sí, Si, ¿qué quieres hacer? qué es crecer y qué es progresar y qué es desarrollarme como profesionista, que es Touché. aprender un Sí, software para decir trabajo, metodología BIM. tal vez Digo, de y esto lo digo estudiante. después de haber estudiado un máster. Sí, tal vez de ¿Mande? estudiante lo piensas cómo vas a empezar, pero Sí, es pues cierto. hay que pensar en futuro, Natalia. Sí, no, o sea, Jefasa, acuérdate, jefasa. no, o sea, de hecho yo digo, por ejemplo, a mí, o sea, yo ya ahorita voy a decir algo que van a decir, ¿qué? ¿Qué? O sea, yo la verdad, a mí me gustaría hacer otra carrera, pero en animación. Y lo he dicho desde casi que me titulé o antes de que me titulara de arquitectura. La verdad es algo que me llamó mucho la atención, esta parte de animar algo 2D o hacerlo 3D, me gusta mucho. Pero Hazlo. no, o sea, sí, y de hecho, eso justamente diste en el clavo, así, Domingo, así también, de que, exacto, o sea, para ti, ¿qué es crecer? O sea, para mí yo diría, tú vas a ir a sacarte un máster en BIM, o sea, que sí lo haría por Revit, o sea, así un Revit para, pues justamente para ir poco a poco en lo que me independizo y irme acoplando a otros lugares, así, porque además también está chido justamente ir aprendiendo, pero yo digo, yo en la vida no me quiero dedicar a estar modelando y dibujando justo como Erin toda la vida así. O sea, no. No, yo Ujú. prefiero otras cosas y no digo que sea malo, o sea, simplemente pues son cada quien objetivos de cada uno. Como tú dijiste, Domingo, así de, pues para ti, ¿qué es? Para mí no es irme a un máster y a sacar algo BIM y así de, "Wow", para mí es sacar otra carrera. Y alguien dirá, no manches, ¿otra carrera? O sea, así, ¿no? Y alguien diría, ¿cómo que no vas a hacer algo BIM? Y así, ¿no? Entonces Sí, yo creo que sí es cada quien sus objetivos que tiene y pues sí, tiene razón, o sea, al final, bueno, yo me refería como si tú crees que, o a opinión personal, de que si realmente crees conveniente que las personas se trasladen bueno, el municipio se traslade a elementos BIM, a pesar de que hay gente que de verdad no se le da, o sea, de verdad no, o sea, de verdad. Todavía yo vi la otra vez justamente un video de un señor que estaba haciendo su perspectiva en AutoCAD, así sacando las líneas en AutoCAD. no Y manches. de O verdad, sea, mucho más fácil yo creo hacerlo en dibujo a mano. ya sé, sí, exacto. Entonces yo dije, ¿a quién perjudicas y a quién beneficias? Sí. ¿Sabes? Entonces, no sé, ¿tú qué opinas? ¿Hasta qué punto dices, bueno, sí, pero pues porque todos necesitamos progresar, al final, pues El todos tema así aquí en es el algún momento. personal, ¿no? También, que es lo Sí, que o sea, antes veíamos. antes era dibujar y antes el problema era de, no, yo esos tiempos sí dibujaba, estos muchachos de ahora ya no dibujan, todo lo hacen en la computadora y es como de, sí y no, o sea, sí y no, pero ahora nosotros vamos a decir, no, pues ya AutoCAD o no sé, o ya SketchUp ya fue, que por cierto odio SketchUp, bueno, cuando la gente me manda planos 2D en SketchUp, de SketchUp a AutoCAD, digo, qué porquerías, perdón, ya lo tenía que decir. No, de verdad, yo así me estalla la cabeza, yo de, ay, no. Pero es que es Pero como ya. utilizas el programa. Sí, claro, hay gente muy limpia, o sea, tú eres muy Sí. limpia en tu trabajo, yo también creo que Domingo, porque más de que nada que eres docente, pero me ha tocado lidiar con gente que digo, ay, Dios. Y también siento que ese es un problema, porque, paréntesis, si tú haces tu propia metodología de dibujo como en AutoCAD y como en ArchiCAD, a mí me pasa que tengo un compañero que borra o no sé qué hace con las plumillas, por así decirlo, y les pone a todo a cero y no sé, o sea, es algo medio raro ahí, que no, ajá, y yo también digo, entonces a veces abro su plantilla de él para trabajar en el proyecto que él a mí me dio y yo digo, pero es que ¿por qué hiciste esto? Y me dice, no, pues es que si ya le pones en hidráulico, todas se van a poner grises y todas en cero. O sea, sí entiendo como que él usa las plumillas como capas, por así decirlo, pero a mí me cuesta mucho trabajo entenderlo. Entonces yo digo, ¿cómo crees que sea esa adaptación? ¿O crees que, como tú dices, tendrá que hacerse desde una plantilla, desde, no sé, por ejemplo, municipio, de que estas capas son las que vas a utilizar específicamente para estas cosas, porque si no, no te lo aceptamos, porque pues, ellos cómo van a saber qué metodología yo uso de dibujo, que algunos van a decir, ¿qué, what the fuck? ¿Cómo me hiciste esto acá? ¿No? No sé, en el proceso de revisión, por así decirlo.
Entonces, ¿tú qué opinas sobre eso? ¿Crees que sí sea bueno? ¿Crees que sea tardado? ¿Crees que lleve mucho tiempo? ¿Crees que sí ya deberíamos de exportarnos todos a BIM o algo así? Vale. Fueron muchas cosas, ¿vale? Entonces, Sí, hiciste de como verdad voy 80 a preguntas, intentar. ya no sé con cuál. Perdón, es que ya luego me voy por la Em, tajante, así. no, 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 está súper bien. Yo mi clase la planteo de la siguiente forma. Con este software empezamos con un aspecto gráfico porque sin duda es como que lo que más flaquea cuando se pretende enseñar la metodología BIM en universidades, que yo no creo que sea lo adecuado hacerlo en etapas tempranas, en primeros semestres, quizá para los últimos 2 o 3, pero vamos a desarraigar un poco al software de la metodología y vamos a identificar las necesidades de un alumno de tercer, cuarto semestre, que es la representación de un proyecto, ¿vale? Entonces, vamos a ver al software como una herramienta. Creo que, y les digo, esto que ya no estamos haciendo en AutoCAD de dibujar la fachada, de dibujar el corte, vamos a aprovecharlo para dormir, porque hay un cierto, ah, hay un imaginario social de la figura de las personas que practicamos arquitectura, y esto es parte de una investigación de un compañero de la maestría, un arquitecto que se llama Daniel Valero, eh, que de repente empezamos a explotarnos, ¿sabes? Y es como de, hay un software que nos hace esto más rápido, vamos a explotarnos aún más porque ya podemos explotar más al profesionista. Y creo que es algo con lo que tenemos que empezar a partir un poco, y por eso es que tengo un primer enfoque gráfico con el software. A ver, déjame, me acuerdo de las otras cosas. O puedes recordarme alguna otra pregunta para seguirme. Es que eran muchas cosas. Es que era como la parte creo que es mucho de lo que viste en tu tesis, de Entonces, cómo lo sí. puede lograr hacer Ujú. municipio, porque lo que veíamos, recuerdo mucho, Ah, era claro, claro. el personal, ¿no? O sea, ¿qué capacidad tiene? Ya recordé. Justo. eh, Mi proyecto no se va a hacer. Bueno, no mi proyecto, nuestro proyecto. Junto con la arquitecta Mari Carmen. Eh, No. para empezar, nos dijeron, ni hay dinero para sacar la licencia del programa que nos pediste, Sí, no. ¿sabes? Entonces, desde ahí, mira, por ejemplo, en nuestro proyecto se planteaba la gestión de intercambio de información, que es parte de lo que se planea en el BEP. Cómo yo te voy a mandar información, cómo tú lo vas a recibir y cómo lo vas a leer. Entonces propusimos, con el poco dinero que disponíamos para la investigación, una nube gratuita. Todo este ejercicio lo hicimos a través de Dropbox. Pero Ok. eh, des- hay otros softwares, y de hecho dentro de la investigación se encontró que eh, el municipio pagó una licencia de espacio en la nube. Entonces, eso ya estaba súper identificado para la investigación. Se puso en práctica con Dropbox, pero se podía aplicar a los recursos que ya contaban, ¿vale? Entonces, también hay un tema de recursos, de ver con qué cuenta alguna institución para ver cómo implementar la metodología, y de ver qué licencias se va a utilizar, de si cuentan con las máquinas, porque el equipo con el que se cuenta, pues quizás corre a AutoCAD. No Sí. sé si te corra bien Revit. Tengo una No, alumna el que propio perfectamente AutoCAD. pudo hacer el curso en AutoCAD. Ujú, Ajá, sí, sí. Y que incluso algunas máquinas optan por tomar una licencia, no sé, del 2010, ¿no? Que son más ligeras o anteriores, ujú. porque las nuevas versiones, o sea, la verdad es que AutoCAD sigue siendo un software en evolución, que cada vez pesa un poquito más y cada vez se hace un Sí. poco más difícil para las computadoras correrlo. Digo, no la gran cosa, ¿no? Pero hay computadoras que sí batallan un poquito con manejar el software, entonces se van por una versión anterior a la 2010. Y pues eso es parte de,
los requerimientos. O sea, yo tengo un requerimiento y si te pido el formato en AutoCAD 98 es porque mi compu tiene Windows Vista, Sí, claro. ¿sabes? Y es que me quieres entregar Revit. No, mi requerimiento es en AutoCAD porque Estás mis loco. recursos son tales. Sí. Y eso es Creo hablando de los que sí hay que recursos migrar. materiales. Y claro, porque hay recursos inmateriales. Exacto. Hay recursos intelectuales. Justamente en un diplomado que vi, eh, veíamos cómo hacer una bóveda en Revit, una bóveda corrida, y dependiendo de dónde estaba el punto del cual se trazaba la bóveda, si era una media circunferencia, desde donde se hacía la extrusión era muy fácil. Pero si ese punto de dibujo estaba desfasado, yo tenía que hacer un cálculo matemático con senos y cosenos. Y es un recurso intelectual que si yo no cuento con él, si yo no sé cómo calcular, cómo ponerle el punto para mi familia, pues mejor hago otro tipo de familia, porque tengo recursos intelectuales también, y eso es parte de lo que hay que tomarse en cuenta para implementar la metodología BIM. Entonces, bueno, me parece muy interesante que lo digas, porque efectivamente todo es cuestión de recursos y requerimientos y cómo los vamos a solventar. Ah, sí, ya me acordé. Me encantaría que esto durara más porque hay mucho de historia de Sí. cómo surgió la metodología BIM, que yo sé que ya llevamos un montón grabando, Hacemos la segunda parte, no te preocupes. pero nosotros vamos muy atrasados, muy atrasados en la implementación de la metodología BIM. Esto, o sea, lo que estamos haciendo ahorita con la hoja de ruta y países que lo hicieron en el 2002, hace 20 No años. manches. Que claro, el software no estaba tan evolucionado, o sea, claro que tenía muchas limitantes porque había limitantes de hardware y eso limitaba el software y eso limitaba algunas cosas de la gestión de proyectos, pero ya se estaba haciendo esta implementación. Entonces, la verdad es que vamos muy atrasados. La verdad es que somos una de las industrias que va más atrasadas en avances tecnológicos, la industria de la construcción, de la arquitectura y de la ingeniería. Estamos casi a la par de industrias. No, no es cierto. Ya iba a dar un dato erróneo y mejor me retracto. Pero, a ver, denme un segundo, por aquí tengo ese gráfico, creo. O no, no lo tengo. Pero u- las industrias no agrícolas han tenido un despunte de uso de tecnologías muy grande. Esto que llamamos nosotros metodología BIM se usaba en los 80s por la industria aeronáutica, No manches. ¿sabes? La construcción de edificios, de edificios, de aviones como los Boeing, ya se hacían con volúmenes en softwares como AutoCAD 3D, ¿sabes? Que Ujú. igual no había el software súper especializado, pero esto que nosotros creemos que estamos descubriendo la panacea y que estamos coordinando todo desde el modelo 3D, qué avanzados estamos, no es cierto. Se construían aviones con esto y es como de, vamos muy atrás. Entonces, sí, tenemos que empezar a migrar y no por muchas cosas. Es quizá, quizá muy consciente de mi parte el hecho de decir simplemente por las horas que pasarías trabajando, ¿no? Y las horas que gasta tu computador energéticamente para hacer un proyecto. Si lo puedes hacer en menos tiempo, eh, pues hay un gasto energético menor, ¿sabes? Claro. Tu huella de carbono baja. Nada más empezando por ese punto. Si puedes hacer un proyecto un poco más rápido y puedes dormir más, a ver, el estrés es la enfermedad del siglo XXI. Entonces, hay una serie de crisis en las que estamos inmiscuidos y los avances tecnológicos tienen un cierto apoyo para estas crisis y yo creo que tenemos que aprovecharlos sin esclavizarnos a que como todo sale más rápido, vamos a hacer más y vamos a seguir sin dormir. Ento- eh, sí, tenemos que empezar a hacer estos avances tecnológicos, a utilizarlos, porque los hay y simplemente no los hemos querido usar porque yo lo hago en AutoCAD, ¿sabes? Creo que más allá A de mí no me solo mueven de mi decir, software. hay que, o yo lo quiero hacer aquí o ya quiero migrar, pensando nuevamente en lo que decíamos de los recursos que necesita, por ejemplo, gobierno, ¿no? Para empezar
solicitar este tipo de tecnologías, pues yo creo que aquí es más que, en este caso, los gobiernos tengan el interés de migrar, porque al final es como de, bueno, ¿qué requerimientos tenemos? Pues tales, bueno, pues vamos a empezar a capacitar a nuestro personal, vamos a empezar a invertir en mayor equipo, porque lo que cuesta un equipo no se compara con todo el gasto que tienen los gobiernos en otras cosas. Entonces, simplemente no se ha destinado el recurso para desarrollarlo. Y aquí el tema es, pues, que la gente que está en esta toma de decisiones sea consciente de esa necesidad, pero pues la verdad es de que estamos bien atrás. O sea, por ejemplo, yo que estoy metida en la parte de sustentabilidad, o sea, el gobierno, por lo menos aquí en Querétaro, le falta un chorro. Y cosas que hacen son todavía muy de dientes para afuera, pero realmente los proyectos, hablando de construcción, no ven esa parte consciente. Que la digan así es puro greenwashing, la verdad. Entonces pasa lo mismo con ese tipo de cosas, ¿no? Yo me tocó en gobierno cuando trabajaba que se acercó gente de Graphisoft para ver todo esto y empezar a migrar, pero pues realmente no ha habido un cambio tal cual que digas, ah, no, sí, ya lo estamos haciendo, ya, porque al final la forma en la que se utiliza el software en su mayoría es como software de dibujo. O sea, no como esta metodología, ¿no? Que tendría el potencial, los proyectos del tamaño que maneja un gobierno estatal, ¿no? Entonces, pues, pues sí, esperemos que haya gente más consciente en la toma de decisiones y que pronto se hagan estos cambios, porque pues sí, depende de muchos factores, no nada más el decir, quiero migrar o hay que migrar, ah, qué bonito. No, son muchas cosas. Sí, de hecho, ahorita que estabas diciendo del equipo, me acuerdo que yo tenía una computadora menos potente y en la empresa donde trabajo ya tienen una computadora armada, ¿no? Y ya todo La así súper chida. chido. No, así, más o menos, ya después de que me estuve quejando de la estafa que me hicieron, que, bueno, ya, No nos me tuve cuentes. que ponía a alguien, entonces, que hace computadoras. Entonces la cuestión es de que hay archivos que no sé si yo digo, what the fuck, ¿qué hago mal? O sea, la verdad no sé. O de verdad me impresiona el peso que llega a tener mi archivo por la información que le llego a meter. O sea, a mí, entonces yo, ahí tú, ese es un buen tip, por ejemplo, dime si realmente es normal o no es normal, porque así de que archivos puro arquitectónico, pero que le meto etiquetas, así también información, así de que los compuestos y todo me llega a pesar hasta 5 gigas. Y yo digo, no, o sea, y luego si quiero trabajar en mi casa, imagínate, pásate 5 gigas ahorita en 5 minutos antes de salir de la oficina, antes de que tu jefe te hable y te diga que te quedes más tiempo, no te alcanza. Ni el WeTransfer. No, ni WeTransfer porque mi internet está feo. Y yo, pero de aquí Sí. igual quejándome, pero dime, si es normal, o sea, es normal cuando ya utilizas información ya así como más, vas utilizando como te digo, etiquetas personalizadas, importas archivos, así como de aquí los voy a importar para tal cosa que me van a servir. ¿Es normal? Creo que ese es un buen tip que mi pregunta que me gustaría saber, porque me pasaba con una compañera que utilizaba Photoshop y de verdad eso, sus archivos Ajá. pesaban, pero demasiado, o sea, demasiado. Y decía, no, ¿qué haces? O sea, yo sí decía, ¿qué haces? De verdad, me impresionaba la cantidad de gigas que pesaba. Digo, qué bueno que no pesaba un tera, porque yo creo que esa cosa ni siquiera podría abrir, no lo sé, pero de verdad, así que no sé, como 100 no sé, 100 gigas. Y yo decía, no o sea, de verdad me impresionaba mucho. Entonces a veces yo decía, hay algo mal en su forma de trabajar. O sea, yo decía, es que esto no es normal, no puede ser que un archivo con pocos elementos pese tanto, dependiendo de los píxeles y todo eso, ya lo sé, ¿no? Pero aquí yo te pregunto porque me ha pasado y digo, estoy haciendo algo mal. Y eso que no utilizo como ya información así tan Tan pro como como la que él decía, ¿no? no, o sea, sí de ese nivel, no, o sea, sí hago instalaciones 3D y meto algunos que mis propios coditos, pero lo básico, o sea, lo básico, básico. Entonces, ¿tú qué opinas? Y para casas de habitación, o sea, casa habitación. Vale. Voy a terminar de comentar algo con lo que platicamos con Aileen y comento lo tuyo. Em,
Quizá ahorita fui muy hacia lo personal de por qué deberíamos usar las tecnologías, pero también hay unas razones concisas, ¿vale? Este ejemplo, siempre que doy clases lo pongo, que vale más pagar 2 semanas más de oficina a un equipo de trabajo que a que en obra de repente no coordinaste bien la estructura con la instalación sanitaria, con la instalación de calefacción, y donde pasa un tubo sanitario, tienes que pasar la instalación de calefacción, y como son piezas a medida, pues todo se detiene, tienes que estar pagando seguro, tienes que estar pagando sueldos, y no avanza la obra y se haga más gasto por el personal que no está activamente trabajando, y pues pagar 2 semanas más de chamba para que alguien verifique un modelo, pues me ahorra mucho dinero por estos pequeños fallos. Entonces, tecnológica, o sea, sí hay una necesidad para aprovechar los recursos, para aprovechar el dinero, que no haya estos gastos hormiga dentro de la obra. O si el cálculo estructural me dice que puedo gastar menos concreto, ¿por qué no usar un cálculo estructural que haga eficiente la gestión de materiales? También por ese lado, yo creo que es necesario hacer esa migración. Claro. Luego, con lo que decías, Natalie, desde Photoshop. Eh, el hecho de que una capa tenga una modificación de capa, vaya que esté en screen o que tenga el resaltado de las zonas iluminadas, hace más pesado el archivo. Y eso lo tenemos que saber si trabajamos con Photoshop. A la misma hora, si trabajamos con Revit o con ArchiCAD, hay que saber que si yo descargo familias de Beam Object, van a tener 20.000 parámetros que ni siquiera se usan, porque yo lo único que quiero de la ventana que descargué es modificar el ancho y el alto, y ya estoy poniendo una No, ventana sí, extremadamente pesada que no me sirve de nada. ya. Yo he visto muchos proyectos de ArchiCAD que, a ver, una cosa que se celebra mucho de ArchiCAD es su biblioteca interna, que, eh, vaya, que ya tienes como muchos elementos a la mano, desde camas de hospital hasta la tetera, ¿sabes? O sea, tú decides qué quieres poner, y ya son modelos optimizados de Graphisoft. Ya después tú descargas un montón de cosas, y si el modelo que descargaste de 3D Warehouse lo usas aquí como un objeto, ya empiezas a hacer más pesado el archivo. Como parte de la metodología BIM, sí se definen esas cosas. O sea, como un requerimiento, y como tengo requerimientos y eh, dispongo de algunos elementos como mi computadora, como la oficina, pues sí te puedo poner un límite de decir que tus archivos no pesen más de 2 gigas si estamos haciendo un edificio de 10 pisos. Entonces, yo no puedo hacer algo que sí puedo hacer en ArchiCAD, y que es un poco más difícil en Revit, de que en un mismo modelo esté el proyecto estructural y el proyecto arquitectónico y el proyecto de instalaciones. En Revit se recomienda mucho, y también se recomienda en ArchiCAD, pero con ArchiCAD es más sencillo no hacerlo, trabajar con vínculos, y que la especialidad de instalaciones esté en un archivo, la de estructura en otro y Como lo arquitectónico referenciado. en otro. Referenciado. Ajá, aquí en Revit se llaman vínculos, y me imagino que en ArchiCAD también, pero es una referencia externa como en AutoCAD. Mm, Entonces, te yo ahorra te puedo poner un eso. límite, que no pesen más. Ujú. Y hay que tener ojo con esas familias o con esos objetos descargados con 20.000 polígonos, que era una esfera, pero como se hizo con polígonos, ya es muchísimo más pesada que hacer una revolución, una cosa así. Luego son esas pequeñas cositas de familias que Sí, descargas claro. que hacen que pese demasiado. Ya, Y híjoles, dices, Domis, ¿por qué pues. pesó tanto mi modelo? Si es una Sí. casita. Híjoles, pues, no manches, cuánta información nos das. La verdad es de que nos podríamos llevar días platicando en esto, pero ya llevamos un buen de ¿Qué puedo tiempo, hablar entonces, más? sí, entonces, pues digo, ya para ir cerrando, quisiera Ujú. agradecerte mucho tu tiempo y todo lo que nos compartes. La verdad es que, pues es información que es muy útil para aquellos que están empezando en esto, no nada más en el VIP, sino en general para los arquitectos y estudiantes que sepan
pues por dónde ir y qué esperar, ¿no? De ese conocimiento que pueden adquirir. Entonces, Natalie, no sé si quieres decir algo más. No, se me hizo súper interesante. La verdad es que es un mundo todo esto. O sea, de verdad, demasiada información. O sea, demasiada información que nutre. Y no sé, o sea, es como ya lo había dicho, yo sí opino también lo mismo de como, pues sí, trasladarse a un punto en BIM. Y pues no, más que nada, también te quiero agradecer a ti, amigo, por neta tomarte este tiempo, por compartirnos tu conocimiento. O sea, yo de verdad, o sea, había cosas que, wow, o sea, de las cosas que yo no sabía y se me ha hecho muy interesante. Y la verdad, qué padre que te sigas preparando en ese. De hecho, pues ustedes dos siempre se siguen preparando. La verdad es que qué chido contar Tú con gente así también. al lado de mí y haber estado participando. No, pero es que es muy Ah, bonito, o sea, sí es gracias muy por la bonito, porque invitación, la la verdad es que verdad, disfruté mucho. ay, no, qué bueno, ya a ver cuándo se repite eso, porque la verdad, Y está fallando tu internet. ya lo había dicho, la Ah, verdad es un buen, un buen información y como muy sintetada, pero Te cortaste realmente, toda. ya quiere que me vaya. Sí. Sí, ya No, ves cerrando. Ya ¿todo, me todo? tengo que ir hace como una hora. Bueno, bueno, ya te ya, tenías que ir. ya los dejo, digo, los dejo ahora, No, termina ya de no me puedo despedirte, despedir. sí. No, pues muchas gracias, Domingo. De verdad, esperemos que pronto vuelvas a estar a participar en otro capítulo. Te agradezco muchísimo tus Con mucho conocimientos gusto. y también gracias por estar aquí. Muchas gracias, Y Domi. ya, Y no sé bueno, si quieren decir nos algo. despedimos. ¿Algo que quieras comentar, Domis? Eh, pues nada más que agradecerles el espacio, me gustó mucho, disfruté mucho de esta plática y claro que me encantaría volver cuando gusten. Igual ya no sobre BIM, sobre otras cosas, pero yo puedo seguir, o sea, tengo muchísima más información, me puedo ir como hilo de media, Súper, pero muchas gracias, me gustó mucho compartir este espacio con ustedes. súper. Pues pónganos en los comentarios qué otra información les gustaría saber para poder invitar a Domingo otra vez. Y pues nada, ya saben, síganos en nuestras redes sociales, que siempre se nos pasa a decirlo, y compartan este programa para que llegue a más personas. Y pues nada, aquí estamos, felices de compartir todo esto con ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos. Bye. Nos vemos. Bye. Audio Jungle.